La Renovación Carismática Santa Catarina Apopa presenta Renovación en Acción. Somos la Iglesia en Movimiento. La paz del Señor, queridos hermanos, estamos una vez más transmitiendo su programa de Renovación en Acción. Estamos aquí para llevar a cabo este servicio que Dios nos ha encomendado. Esta vez tenemos un programa muy especial. Ya poco a poco se van dando cuenta de qué se va a tratar este programa. Pero antes que todo vamos a iniciar con esa bella oración, saludando a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre María. Así que hermana Erika, en el amor del Señor, nos puede brindar esa oración. Así es, todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias porque una vez más nos permites llevar a cabo este programa, porque sabemos que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, llega ese mensaje a todos sus hogares. Te pedimos que derrames sabiduría, discernimiento, que nos des esa fortaleza, Señor, para poder seguir adelante ante la adversidad y ante todo problema. Madre María, también a ti te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, que derrames bendiciones sobre cada una de esas familias, que nos cubras con tu manto celestial y que siempre nos consagres a tu corazón inmaculado. Todo eso lo vamos a seguir haciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Conociendo a tu comunidad, todo el acontecer de la renovación carismática en Apopa y un poco más allá. Y en nuestra sección Conociendo tu comunidad, hoy estamos bien contentos, felices porque tenemos unos invitados muy especiales de acuerdo a lo que ya se nos viene muy cerca en octubre, que es la misión evangelizadora. Ellos son el equipo de Querigma de la Pastoral Profética de nuestra parroquia y ahora los tenemos como invitados especiales para que nos compartan qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus actividades y así conocemos un poco más de nuestra comunidad. Comencemos entonces, vamos a que se nos presenten uno por uno, hermano, en el nombre del Señor. Bueno, en esta oportunidad mi nombre es Juan Rafles, me voy representando al equipo de Querigma, que nos encargamos de llevar esa palabra de Dios a aquel hermano más necesitado. Hermano Francisco. Sí, mi nombre es Francisco Susaña Carranza, también pertenezco al equipo de Querigma, pues, y estamos para el servicio de la parroquia, pues, y de todos nuestros hermanos que lo necesiten. Muy bien, vamos a ver este equipo. Tenemos como la curiosidad, hemos tenido a varios invitados, unos son jóvenes, otros son niños, unos son solo 4, otros son más de 100. Hermano Francisco, ¿cómo cuántos miembros conforman este equipo? Bueno, el equipo de Querigma está conformado ahorita de 12 miembros, integrado entre 5 hembras, pues, y los demás restantes son varones. Esos son los que estamos conformando ahorita y hacemos llamamiento también para aquel que tenga deseos de servir, pues también que se incorpore, pues, porque la verdad que el trabajo del Señor es bastante grande. Hablando de trabajo del Señor, hermano Juan, ¿a qué se dedica este equipo? Cuéntenos qué actividades tienen, qué hacen. Bien, como el mismo nombre nos describe, somos el Querigma. Querigma es el primer anuncio. Qué bueno. La evangelización, hablarles de la vida de Cristo, hablarle de su muerte, resurrección y que en base a esa resurrección podemos tener vida. El primer anuncio, la evangelización, que es cuando el hermano más necesitado, bueno, alguna vez nosotros estuvimos necesitados de Dios y por fin con ese anuncio de Cristo pudimos caer a los pies del Señor. Aparte de este primer anuncio, también nos dedicamos a la formación de los otros movimientos de la parroquia, a capacitarlos sobre todo espiritualmente en diferentes talleres en lo que todos los movimientos participan y la parte más importante que ya se nos viene, la misión evangelizadora. La misión evangelizadora. La misión evangelizadora debería ser permanente, ¿verdad? Sabemos que en nuestra parroquia pues tenemos 2 tiempos, uno es como en Cuaresma. Correcto, y la otra en octubre. Para la misión evangelizadora. Antes de eso, me imagino, hermano, que ustedes tienen bastante preparación, mucha actividad. ¿Qué es lo que están preparando ahorita para esa misión?
Bueno, ahorita tenemos pues los talleres que se están dando a los diferentes pues movimientos pues que conforman la parroquia, en el cual pues a ellos se les está dando una formación espiritual para que podamos entender de que el Señor pues los ha llamado pues a sembrar esa semilla en el campo, para que nosotros también seamos parte de esos miembros que vamos a sembrar, de esos hermanos que vamos a sembrar la semilla, y que al final pues podamos recolectar esos frutos, que sean frutos para el Señor. Qué maravilla, mire cómo trabajamos aquí en nuestra comunidad, cómo nos complementamos, cómo nos ayudamos mutuamente, porque ellos son el equipo que está capacitando a las demás fuerzas vivas para que podamos siempre estar, como el Padre Germán nos pide, ¿verdad?, unidos y actuando. Hermano, ¿como cuántos años tiene usted ya de pertenecer a este equipo? Yo soy relativamente nuevo, tengo 2 años de pertenecer. El llamado de Dios siempre lo hace en diferentes maneras. Sí. Me llamaron para cubrir a un hermano que no podía llegar y desde ese momento ya estoy sirviéndole al Señor en este ministerio. Lo único, como mencionaba el hermano, solamente somos 12. El detalle de nosotros es que todos los que pertenecemos a Querigma también pertenecemos a otro movimiento dentro de la parroquia. Entonces tenemos esa bendición de poder servirle en diferentes movimientos. Y cuéntenos así una experiencia que usted, ¿qué lo motiva, qué lo mantiene, qué siente de que lo tiene aquí con ese deseo de servir, una experiencia aquí en este equipo? Pues cuando me di cuenta que en Mateo 28:20 nos hace el llamado del Señor, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y anuncien mi palabra. Les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la tarea que siento que el Señor me ha dado personalmente, ir a misionar, ir a evangelizar, sobre todo porque yo lo buscaba al Señor de diferentes formas. Pasó un tiempo que no lo encontraba, ¿verdad? Y tal vez nosotros podemos decir de que incluso no merecemos el amor de Dios, el perdón de Dios. Y la misma forma en que yo lo necesitaba, sé que hay mucha gente que también lo necesita, mucha gente que necesita recibir ese mensaje de aliento. Muchas veces igualmente practicamos las obras de misericordia, les damos pan, les damos agua, pero el agua que viene de la fuente eterna, que es Cristo, es lo más importante, y ese es el llamado que tenemos, y es el llamado que hacemos a los demás hermanos, ¿verdad? Que todos los días misionemos, que todos los días evangelicemos. Si no lo hacemos en la misión, que lo hagamos con nuestro testimonio. Bien, gloria al Señor. Hermano, ¿usted como cuántos años tiene ya de estar en este equipo? Bueno, yo tengo 3 años de haber ingresado al equipo Querigma, porque también yo también, igual que el hermano, pues pertenecemos a otro movimiento, siempre en el servicio del Señor, pues, y gracias a Dios pues estamos caminando en pareja con mi esposa, pues ella también es parte del Querigma también, bueno. Pues, porque así lo manda también el Señor, pues de que ya cuando uno está en pareja, en matrimonio, pues ya somos uno solo, pues, y eso es lo que tenemos que dar testimonio, pues, de la vida de nosotros mismos, y también enseñarle a nuestros hermanos también al caminar, pues, de la vida diaria, hoy en estos momentos que hay tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, hace poco tuvimos aquí en el programa al hermano Rafael Coreas, que es el coordinador de este equipo, ¿verdad? Correcto. Él también estaba compartiéndonos un tema. Es una maravilla cómo la comunidad está trabajando así y realizando esas actividades en bien de lo que Jesús ya nos ha mandado desde el principio, con todas las fuerzas vivas. El equipo de Querigma, como su nombre dice, Querigma es el anuncio, ¿verdad? Anuncio de la palabra. El anuncio de la palabra, y que ya estamos preparándonos nosotros para la misión evangelizadora de octubre, que es la más próxima que tenemos, pero ahorita todavía estamos en preparación de los equipos, ¿verdad? Antes de eso, yo recuerdo estar allí como oyente de los temas que ustedes imparten, porque también yo me sumo a la misión evangelizadora y ustedes dan esas formaciones y nosotros vamos ahí también. Sabemos que antes de la misión evangelizadora, pues
hay una asamblea de animación, unas formaciones. Cuéntenos para que los hermanos sepan. Pues aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Y es para eso que estamos, para animar a la gente. La asamblea de animación en esta oportunidad será el 24 de septiembre. 24 de septiembre, anoten ahí. Septiembre, 24 de 1 a 4 de la tarde. Cae domingo. Cae domingo. Cae correcto. domingo. 24 de septiembre, para animar a aquellas personas que tienen esa curiosidad, ese deseo, sobre todo a los que nunca han ido a evangelizar, ¿verdad? Sí, que no tengan miedo. Que no tengan miedo de que en ese momento nos preparamos, compartimos el mensaje primero con los hermanos misioneros y luego para que vayan con el hacha afilada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, para poder llevar ese mensaje. En la asamblea de animación, generalmente el padre Germán nos anima, nos invita, nos explica en base a la palabra por qué estamos ahí, cuál es el llamado que Dios nos hace a cada uno. Por nuestro nombre nos llama para que vayamos a misionar, y esa es la invitación, que todos vayamos como misionarios con la alegría del Evangelio y a compartir la alegría del Evangelio. Hermano Francisco, sabemos que además de la asamblea de animación también tenemos la formación para los que vamos a impartir esa misión, y también está una opción para los que no pueden ir día de semana. Cuéntenos cuándo va a ser, qué fecha va a ser las formaciones. Correcto, hermanos. La formación está para el día domingo 1 de octubre. Eso sería a partir de las 2 de la tarde. Allí se imparten ya los temas que se van a llevar a las diferentes zonas donde se va a evangelizar, y ahí ya son compartidos también pues por nuestros hermanos, y también con la dirección también de nuestro párroco, el padre Germán, que es la cabeza pues de la iglesia. Así es de que allí estamos invitados, porque allí los formamos pues para ir preparándolos y ir preparados al campo, como dije anteriormente, a sembrar esas semillas pues, y ver de qué manera pues le llevamos la palabra a aquel que lo necesita, porque todos estamos necesitados de esta palabra hoy en estos tiempos difíciles, como decía. Así es de que la invitación está hecha pues, porque la verdad que el trabajo es grande, y los campos están esperando que nosotros vayamos pues. Así es de que quedan invitados para el primero pues, ¿verdad? Y para los hermanos que van 10 semanas, ¿cuándo es? Para los hermanos que van 10 semanas, las formaciones los hacen los días miércoles, los hacen en la parroquia, y algunos los hacen el día domingo anterior por la mañana en la parroquia. También esos son los 2 días también por el que no pueda ir el día sábado, el día domingo a la formación completa, porque son 3 temas lo que se dan. Le vamos a pedir al hermano que nos haga un resumen de cómo va a ser, para que no quedemos confundidos, cuándo es la asamblea de animación, cuándo es la formación para los que van domingo, cuándo va a ser para el miércoles, y que nos haga una invitación para poder nosotros incorporarnos y que el pueblo también nos reciba. Para finalizar. Bien, haciendo el resumen, 24 de septiembre, bien anotadito, de 1 a 4 de la tarde, la asamblea de animación. Donde estamos todos. Donde estamos todas las fuerzas, y para si no se han terminado de animar, ahí se van a terminar de convencer. Excelente. Y no somos nosotros, sino que es la misma palabra de Dios la que convence. El 1 de octubre se van a dar impartir los 3 temas evangelizadores en la mañana de 8 a 12. Para los que no se van en la 10 semanas. Para los que no pueden asistir los miércoles, damos los 3 temas el día domingo, 1 de octubre, de 8 a 12 en la escuela parroquial. Y ya para iniciar la misión evangelizadora, que va a ser a partir del domingo 8, 3 domingos, vamos a ir a sembrar esa semilla, porque es mandato del Señor. Y así que nada más volverlos a animar, que déjense guiar por la palabra de Dios para poder ser partícipes de esta misión. Le damos las gracias en el nombre del Señor por haber escuchado el llamado, y a través de los medios de comunicación invitar a los hermanos a que nos acompañen o que se dispongan a escuchar la palabra del Señor. Les damos muchas gracias en nombre del Señor a todos, y esperamos pues en el futuro también tenerlos nuevamente aquí de invitados especiales. Gracias al Señor, la paz de Dios para todos. Y con su espíritu. Ha llegado el momento de tomar tu cápsula de fe.
El mensaje de Dios en Renovación en Acción. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a recordar cómo Jesús en su ministerio, en los 3 años que estuvo en Jerusalén, nos dio el ejemplo de la misión evangelizadora. Esta misión evangelizadora que vamos a iniciar próximamente en la parroquia y que ya se hizo la invitación. Para iniciar vamos a recordar que muchas veces en nuestra vida tenemos miedos, tenemos incertidumbres, tenemos aquella situación que no sabemos que viene al futuro. Vemos a nuestro alrededor y vemos todo oscuro, vemos solo tinieblas. Incluso cuando estábamos pequeños, de repente teníamos que ir a una parte peligrosa, oscura, nos daba miedo y no podíamos ir solos, teníamos que ir acompañados. Cuando crecemos, caemos en otro tipo de oscuridad, en otro tipo de tinieblas, en otro tipo de vicios, el cual no podemos salir. No vemos la luz, no vemos que Jesús, o no hemos permitido que Dios entre en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de Bartimeo, el ciego que grita y es curado por Jesús. El ciego que tiene la oportunidad de ver pasar a Jesús por el camino y en ese momento le grita y es sanado. Así que cuando la oscuridad solo te permita ver tinieblas, grita a Jesús, clama a Él, Él te va a responder y te va a sanar. Vamos a iluminar el tema con la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuní, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El amor de Dios, Jesús pasa todos los días por nuestra vida, pasa evangelizándonos, y este es el testimonio que tenemos que recoger nosotros y es la animación que debemos de sentir para poder ir a evangelizar. Pasa por el camino de Bartimeo y Bartimeo se da cuenta que el amor de Dios también es para él. Y lo mismo nos dice a todos nosotros, que Dios nos creó a su imagen y semejanza para poder gozar de su reino, para poder gozar de su amor, de su misericordia. Pero habiéndonos creado a imagen y semejanza de Él, caemos en el pecado, caemos en los vicios. No sé qué incertidumbre tienes en tu vida. ¿Cuál será esa ceguera que no te deja avanzar? Esa ceguera que no te deja ver a Dios. Aquel resentimiento, aquella envidia, aquel odio a algún hermano, aquella depresión. No sé cuál será tu situación, pero la mayoría pasamos por ese momento en que la ceguera solo nos permite ver tinieblas. Vemos a nuestro entorno, no vemos un futuro, no vemos que el país avance. Vemos la calle llena de caos, problemas, llenos de dolor, y nos instauramos ahí. Y lo peor de todo es cuando perdemos la esperanza. Sentimos que nada tiene solución y no vamos a superar esta situación. Pero hoy el Señor, al encontrar la salvación en Jesús, nos dice que nos animemos, que dejemos ese manto atrás, que en ese momento que nos damos cuenta que solo el Señor nos va a poder sacar de esa situación. No son nuestras fuerzas, no va a ser nuestros amigos, no van a ser nuestros padres, ni siquiera un doctor, un psicólogo. La peor situación en la que te encuentres, solo el Señor va a ser el único que te va a sacar de ahí, el único que te va a levantar, el único que va a instaurar la luz en nuestra vida. Y en ese momento llegan dos pasos fundamentales. Primero es la fe y luego es la conversión.
como Bartimeo, que por fe, en ese momento en que ya el Espíritu Santo se apodera de él, le está diciendo, va pasando Jesús, grítale. Y es cuando le dice, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Ve a este pobre necesitado de ti. Y en ese momento por fe lo estamos proclamando, estamos haciendo nuestra la salvación. De nada sirve que Jesús haya muerto por ti y por mí. De nada sirve que esté la sangre derramada de Él si no nos bañamos con esa sangre, si no aceptamos su amor, si no aceptamos su perdón, si no aceptamos esa misericordia que es por pura gracia. Como dice en los Hechos de los Apóstoles, nos salvó aun cuando éramos pecadores. Y una vez con esa pequeña dosis de fe, llego finalmente a la conversión. ¿Y qué representa la conversión? En el pasaje de Bartimeo vemos que él se despoja de su manto, se despoja de eso que lo ata. Dice una alabanza, ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Con la conversión no me permite ver hacia atrás, no me permite ver mis debilidades, no me permite ver todas aquellas situaciones que me ataban al lado oscuro, al lado sin Dios. En ese momento que me convierto, acepto el perdón de Dios y el Señor llama una conversión completa. Por ahí el Apocalipsis nos habla un poquito más fuerte y nos dice que tibio puede ser caliente o frío, pero tibio no. Y es más fuerte cuando dice, si eres tibio te vomitaré. Pero en este momento no estamos hablando de eso, estamos hablando de que la conversión debe ser completa, sin ver atrás. No podemos estar con un pie afuera y otro pie adentro. Tenemos que encontrar esa verdadera conversión del corazón, porque si no nos convertimos verdaderamente, no podemos tener la gracia plena de Dios. Y una vez nos hemos convertido, es porque el Espíritu Santo ya nos guió. El Padre ya nos llamó y nos dijo, sigue a Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entonces, una vez que nos hemos librado del pecado, podemos llenarnos con el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, esa gran promesa que nos dio el Señor. El mismo Espíritu Santo que guiaba a Jesús cuando estaba en Jerusalén, cuando se hizo hombre y cargó con tus pecados y con los míos también. Es ese mismo Espíritu Santo que nos va a guiar a nosotros. El Espíritu Santo es un caballero y Él quiere estar en nosotros. Nos llama a que formemos una comunión con Él, pero una situación clave en este punto es que el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. En ese momento que nos limpiamos o que permitimos que Dios nos limpie, el Espíritu Santo entra en nosotros y todos los días le podemos pedir una nueva fusión del Espíritu Santo, ese que nos llena, ese que nos fortalece, ese que nos quema por dentro, como Bartimeo, que una vez sanado, Jesús le dice, vete, estás sanado, quédate allá en Jericó, pero todo lo contrario. En el versículo 52 dice que una vez sanado Bartimeo, seguía a Jesús por el camino, y esa es la última parte del querigma, que me incorpore a la comunidad, me incorpore a un movimiento, que me incorpore a una pastoral, a una comunidad. ¿Para qué? Dos cosas. Una, para tener más conocimiento del Señor, para seguirme llenando de Él, porque después de la conversión vienen otras pruebas mucho más difíciles, muchas veces, y si no entro en comunión con el Señor, no las voy a poder superar. Muy probablemente tenga que regresar atrás porque no tengo la fortaleza que viene de Dios. Y lo otro es lo que estamos haciendo. Esa palabra que un día germinó en nosotros, la vamos a ir a regar en esta misión evangelizadora, la vamos a ir a proclamar y vamos a sembrar esa semilla para que con el poder del Espíritu Santo pueda fructificar. Que Él nos pide que nos dé frutos al 30, 60 y al 100%. Tratemos de dar ese 100% de fruto, pero que no se haga la voluntad de nosotros, sino que la voluntad de Dios. Finalmente, a manera de conclusión, hemos visto cómo Jesús pasa todos los días por nuestra vida. Ha llegado el momento de que dejes la ceguera espiritual atrás y enfoca tu mirada nada más hacia adelante. Lo mismo que hizo Bartimeo, el ciego que grita, escucha el llamado de Jesús y tú también debes escucharlo. Y una vez escucha el llamado de Jesús, puede finalmente caer a sus pies, puede finalmente ser sanado, puede ser curado, puede ser bañado por esa sangre que es a lo que vino a este mundo. Vamos a hacer una oración para que el Señor
permita que esta palabra fructifique. Vamos a hacer, Padre nuestro que está en el cielo, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, que no nos dejes caer en esa ceguera espiritual que nos aparta de ti, que nos aleja de ti, que nos hace sentirnos que no somos dignos. Te pedimos que nos des la sabiduría para escuchar ese llamado de esperanza y ese llamado a la conversión para poder seguirte por el camino, y que nos des la fuerza para poder hacer este servicio incondicionalmente y que no desfallezcamos y que tengamos el poder del Espíritu Santo, ya que tú lo prometiste y tú no te arrepientes de lo que prometes. Así te oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a conocer al Santo de la Semana en Renovación en Acción. Hola queridos hermanos, en el Santo de la Semana hoy les vamos a hablar de alguien muy especial que quizás pocos lo conocen, y es de San Lino Papa, quien es el primer sucesor de San Pedro, y por eso nuestra Iglesia Católica lo consideró como el segundo Papa. Y San Pablo lo menciona en la segunda carta de Timoteo, ahí pueden ver que dice Lino, y es ese mismo Lino del que le estamos hablando, que es el segundo Papa. Y a continuación un video que nos va a hablar más sobre él. Pedro fue el apóstol al cual Jesús puso como pilar fundador de su iglesia. Bienaventurado tú, Simón, porque no es la carne ni la sangre quien te ilumina lo revelado, sino mi Padre en los cielos, y yo te digo a ti que tú te llames Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. El nombre que le impuso Jesús a Simón fue Cefas en hebreo, que significa roca en arameo, y Petrus o piedra en latín. Petrus o Pedro en español es la piedra en la cual edificó su iglesia Jesús. La iglesia primitiva desde la muerte de Jesús empezó a crecer. Los datos corroborables de esto se han encontrado en múltiples escritos históricos de la época. Clemente de Roma escribió en el 96 después de Cristo un documento histórico en el cual hace referencia del martirio y muerte de Pedro en la época del emperador Nerón. Todos los datos históricos de la época confirman que Pedro era considerado como el líder de la recién formada iglesia cristiana. Los documentos históricos posteriores apuntan la muerte de Pedro en Roma entre los años 60 y 70 después de Cristo. San Lino, originario de Tucía, es el siguiente papa después de Pedro, toma el liderato de la iglesia en el año 67 de nuestra era. Ireneo en sus escritos de la época lo identifica como el Lino mencionado en la segunda epístola a Timoteo. San Lino formó a los primeros 15 obispos. Ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta. Durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marcos y Lucas. Los escritores Eusebio y Jerome datan el fin de su pontificado en el año 78 de nuestra era. San Anacleto de Atenas ascendió como papa entonces, sucediendo a Lino entre los años 76 y 78. El emperador Trajano ordenó otra persecución contra los cristianos. En virtud de esta persecución tan rigurosa, ordenó San Anacleto que al fin de la misa comulgasen todos los que se hallaran presentes. Fijó las normas para la consagración de los obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires. Murió mártir en estas persecuciones de Roma. San Clemente Papa en el año 88 de nuestra era fue el sucesor de Anacleto. Según el escritor Tertuliano, Anacleto fue ordenado por San Pedro. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Empezó a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Trajano le desterró al Quersoneso, condenándole a trabajos forzados en una cantera, por negarse a dar culto a los ídolos. La leyenda referirá hechos como el haber sido arrojado al agua en el Mar Negro con un ancla atada a su cuello en el año 97. San Evaristo, de origen judío, nació en tierras griegas. Es el quinto papa y sucesor de Clemente en el año 97 de nuestra era. Dado que los cristianos aumentaban, dividió la ciudad en parroquias. Instituyó las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y que dio origen al actual colegio cardenalicio. Falleció al parecer mártir en el año 107. San Alejandro, de origen romano, continuó con la sucesión papal entre el 107 y 109 de nuestra era. Los historiadores Eusebio y Luchens lo mencionan. Se le atribuye la institución del agua bendita en las iglesias y en las casas y la disposición de que la hostia fuera hecha exclusivamente con pan ácimo.
Murió en el año 115, se dice que decapitado por órdenes del emperador Trajano, aunque este dato no está comprobado. San Sixto, de origen romano, fue el siguiente papa posterior a Alejandro. Inmediatamente en el año 115, según el catálogo liberiano, fue la cabeza de la Iglesia durante el reinado del emperador Adriano. Prescribió que el retazo del cáliz fuese de lino y ordenó que el cáliz y paramentos sagrados fuesen tocados solamente por los sacerdotes. Estableció se cantase el trisagio antes de la misa. Murió en el año 125. San Telésforo griego continuó con la cadena ininterrumpida de papas, fue papa sucesor de Sixto en el año 125. Instituyó el ayuno durante las 7 semanas antes de Pascua. Es el primer papa desde Pedro en ser reconocido como mártir por las iglesias de Oriente y Occidente hasta nuestros días. San Irineo, un padre inteligente de la primitiva iglesia, dice que Telésforo sufrió un glorioso martirio en el año 136 por persecuciones de Roma pagana. San Higinio, de origen griego, es el 9º papa en el año 136. Luchó contra el inicio de los herejes llamados gnósticos, cuyo fundador fue Simón el Mago. Determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana y decretó que las iglesias viniesen consagradas. Murió en el año 140. San Pío de Aquilea es el papa sucesor de Telésforo en el año 142, excomulgó al gnóstico Marcinus, se le atribuye la fecha de la celebración de la Pascua el domingo después del plenilunio de marzo. Importantes sus normas para la conversión de los judíos. Se dice que murió mártir en el 155. San Aniceto de Siria fue papa en el año 155, el historiador Agesipo lo menciona, se dice que conoció a Policarpo, un ya anciano apóstol de Juan el Bautista. Prohibió al clero dejarse crecer el cabello y reafirmó la Pascua en domingo como era la tradición de San Pedro. San Sótero de Fondi ascendió de papa tras la muerte de San Aniceto. Dionisio, escritor, habló de Sótero. El papa Sótero luchó contra el líder de secta Montasmo, que predecía el fin del mundo y que prohibía el matrimonio. San Eleuterio fue papa en el año 175, continuó luchando con la secta creciente de Montasmo, conocida ahora como montanismo. Mandó a Fugacio y Damián a convertir la isla de Inglaterra, suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de las cuales los cristianos daban gran importancia. Falleció en el año 189. San Víctor de África ascendió inmediatamente como el 14º papa. Jerome escribió de él. Estableció que para el bautismo en caso de urgencia se pudiese usar cualquier agua. Fue memorable su lucha contra los obispos del Asia y África, para que la Pascua se celebrase según el rito romano y no con el hebraico. San Ceferino Romano fue papa tras la muerte del papa Víctor en el año 199. Ceferino estableció que los jóvenes cumplidos los 14 años hiciesen la comunión por Pascua, y que los cálices no fueran de madera, introduciendo además el uso de la patena y la copa de cristal. Visitaba cristianos prisioneros. Falleció en el año 217. San Calixto Romano fue el papa número 16 tras la muerte de Ceferino. Mandó construir las famosas catacumbas descubiertas de la Vía Apia, donde fueron enterrados 46 papas y unos 200.000 mártires. Bastoneado a muerte en el año 222, fue arrojado a un pozo donde hoy se alza la iglesia de San María en Trastevere. San Urbano Romano fue sucesor inmediato como obispo de Roma o papa. Fue el primero que usó patenas, cálices y vasos de plata y objetos finos que los fieles regalaran para el uso de la iglesia y de la misa. Fue preso por el prefecto Almaquio. Y después de azotado cruelmente con plomadas y degollado, y su cuerpo echado a las aves y bestias en el año 230. San Ponciano de Roma fue papa tras la muerte de Urbano, en 235, ordenó el canto de los salmos. En el reinado de Maximino el Tracio comenzó una persecución dirigida principalmente contra las cabezas de la iglesia. Una de sus primeras víctimas fue Ponciano, quien con Hipólito fue desterrado a la malsana isla de Cerdeña. Hipólito, cristiano líder que estaba en desacuerdo con ideas establecidas, se reconcilió ahí con la iglesia. Falleció Ponciano ahí exiliado en el año 235. San Antero de Grecia fue el siguiente papa o obispo de Roma tras fallecer Ponciano, pero solo duró unas semanas como papa. Fue martirizado por orden del emperador Maximiano por haber ordenado a los notarios que recogieran asiduamente y conservaran las actas de los mártires en los archivos de la iglesia. El papa número 20 fue San Fabián de Roma, nos hablan de él Cipriano de África, San Jerónimo y el historiador Eusebio de Cesarea.
Este último refiere que en una ocasión en que Fabián regresaba del campo con algunos amigos, la multitud de los cristianos se hallaba congregada para la elección de nuevo papa. Nadie pensaba en Fabián, cuando una paloma vino a posarse sobre su cabeza. La muchedumbre, conmovida por el hermoso espectáculo, empezó a gritar y repetir: Fabián, pontífice. Y él no tuvo más remedio que acceder. Fue martirizado por el emperador Decio. Los papas sucesores fueron San Cornelio, San Lucio, San Esteban, San Sixto II, San Dionisio. San Félix Romano fue papa número 26 en el año 269, afirmó la divinidad y humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas en una sola persona. Afirma y confirma la Santísima Trinidad y deja escritos históricos de este tema. Inicia a enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar ahí la misa. Padeció la persecución del emperador Aureliano, el cual adoraba al dios Sol. Fallece mártir en el año 274. Lo sucedieron los papas San Eutiquiano, San Cayo, San Marcelino, San Marcelo, San Eusebio. San Melquíades nació en África y fue papa en el año 311, vio junto con el emperador Constantino el triunfo del cristianismo que posteriormente se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. La sucesión papal continuó hasta nuestros días. Bien, nos encontramos ya en el final de esta edición de su programa de Renovación en Acción, y como lo pudimos ver con nuestros hermanos del equipo de Querigma, nos hablaban acerca de la misión evangelizadora. Como aviso, ¿verdad?, invitarles a cada uno de ustedes para que hagan parte de esta misión evangelizadora, ¿verdad?, para poder llevar ese mensaje a todas esas personas que tal vez no conocen de Dios, o las que lo conocen, para que se vayan acercando más a Él, ¿verdad? Invitarlos a que vayan a esas formaciones. Ya los hermanos lo decían, qué día, la hora, nada más hacerles, ¿verdad?, la invitación de poder unirnos para que como iglesia podamos compartir ese mensaje para todas las personas que nos rodean. Bien, también darle las gracias, ¿verdad?, al espacio que nos da Canal 29, a esos patrocinadores que de una manera muy alegre nos brindan su ayuda, ¿verdad?, a Casa Comercial Richard, a Visión Creativa y a Lácteos La Vaquita, que ellos siempre nos están ahí dando ese grano de amor, ¿verdad?, para seguir adelante en este servicio que Dios nos ha encomendado. También recordarles que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, ¿verdad?, en Facebook, en nuestra fanpage como Renovación en Acción. Ahí estamos subiendo versículos de la Biblia, el Evangelio del día o cualquier información que se esté desarrollando en nuestra comunidad. También en YouTube pueden encontrarnos en el canal como Renovación en Acción. Ahí se suscriben al canal, ahí estamos subiendo toda la secuencia de los programas para los que no nos pueden sintonizar en Canal 29. Ahí estamos en YouTube subiendo esos videos para que puedan ver los programas y no se pierdan de estos enriquecedores mensajes que subimos para llenar esa vida espiritual, ¿verdad? Como muchos necesitamos de estar siempre en esa sintonía, en esa cercanía con Dios. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición de su programa Renovación en Acción. Así que los esperamos siempre y estar pendientes de todo lo que estamos llevando a cabo como programa, como comunidad y como ministerio que somos, ¿verdad? Así que hasta la próxima. Bendiciones. La Renovación Carismática Santa Catarina Apopa presentó Renovación en Acción. Somos la Iglesia en Movimiento.